El fracking es un extranjerismo que los medios de comunicación pues han popularizado, no solo en Colombia sino a nivel mundial, pero en sí lo que traduce es fracturamiento hidráulico, y el fracturamiento hidráulico como tal se ha venido aplicando en el mundo y en la industria petrolera desde 1947 en Kansas, Estados Unidos. Aquí en Colombia el primer pozo fracturado fue en las Sirifantas en 1957, más exactamente hace ya casi 60 años que hemos venido fracturando. La industria petrolera ha fracturado más de 5.000 pozos en Colombia. La parte, digamos, polémica y que ha estigmatizado el fracturamiento hidráulico es el haber empezado a fracturar lutitas. O sea, en sí el fracturamiento como tal es una tecnología que en Colombia se ha venido realizando en forma rutinaria, es una operación que la industria la hace como hacer una estimulación de pozos. De por sí, en los yacimientos convencionales de arenisca, pues se ha venido realizando para mejorar el flujo, aumentar el factor de recobro, generando canales alrededor del pozo para que lógicamente haya más productividad, y esa es una operación que se conoce como operación de estimulación. Lo que ocurre, Ramón, es que las lutitas siempre se ha sabido que tienen también hidrocarburos, pero estas rocas no son permeables. La diferencia entre la arenisca y la lutita es la permeabilidad. Entonces, el fracturar una lutita en un pozo vertical pues no es rentable, porque el área de drenaje que involucra las fracturas es de cerca de 300, 400 metros, y ese volumen que fluye hacia un pozo vertical pues no es suficiente. ¿Por qué llegó a implementarse la tecnología del fracturamiento hidráulico hacia las lutitas, o más conocidas como rocas generadoras o yacimientos no convencionales? Roca generadora es aquella roca donde el petróleo se formó, y lógicamente la roca tiene petróleo. Al inventarse o desarrollarse la tecnología de perforación horizontal hacia los años 80, que lo hizo el Instituto Francés del Petróleo, fue lo que lleva a que en Estados Unidos, a finales del siglo, más exactamente en 1999, en Pensilvania, empezaron a fracturar lutitas utilizando las dos tecnologías, o sea, el fracturamiento con la perforación horizontal, porque ya con la perforación horizontal el área de drenaje y el área fracturada puede alcanzar hasta un radio de 3 kilómetros a la redonda. Ya con 3 kilómetros fracturados, el volumen de fluido que se logra, producir, ya cierra financieramente el negocio. Y en Pensilvania, al empezarse a fracturar las lutitas, se encontraron con un problema que no se da en los yacimientos convencionales de arenisca. Entonces ahí es donde empiezan los impactos ambientales como tal, y empieza la problemática en Pensilvania, las aguas subterráneas y superficiales a contaminarse con gas que migró del subsuelo a través de fracturas. Igualmente empezaron a dejar los residuos del fracturamiento en piscinas, como lo hacen normalmente, que es lo que llamamos tamales. Resulta de que se dieron cuenta de que estos fluidos que se utilizan para fracturar, al regresar a la superficie, regresan con iones radiactivos. ¿Por qué? Porque las lutitas son radiactivas, las arenas no, las areniscas no son radiactivas. De por sí se utiliza el registro de pozos cuando se perfora, y estos registros de pozos para identificar las propiedades petrofísicas de las rocas, y uno de los registros que se corre es el gamma ray. El registro gamma ray es un registro que mide la radiactividad de las rocas, y ese registro lo que identifica son las lutitas, porque son las que son radiactivas. Lo que no se tenía en cuenta y no se sabía es que al utilizar fluidos para fracturar las lutitas, dentro de esos fluidos se agregan químicos que disuelven los iones radiactivos de la roca, y lógicamente cuando ese fluido retorna a superficie,
retorna contaminado con esos iones radiactivos. En Estados Unidos, muchas familias de las zonas aledañas a los pozos fracturados empezaron a sufrir de cánceres, cáncer en la piel, en el cabello, se les empezó a caer el pelo, empezaron a sufrir, por ejemplo, de cáncer en la sangre. Estómago, me imagino que es lo que más. Y esos problemas fueron los que llegaron a identificarse que era producto de la radiactividad del uranio, torio, potasio, radón, que salen del subsuelo con esos fluidos después de fracturar. Y de por sí las demandas contra la industria petrolera en Estados Unidos, en su gran mayoría, es por esa radioactividad, o sea, por los cánceres o problemas de salud que han venido, sufriendo las familias vecinas a las zonas de fracturamiento hidráulico. Pero Ramón, esto es solo uno de los problemas, la parte de salubridad por la radioactividad. Han habido regiones en Estados Unidos y en Canadá y en Australia que han tenido otro tipo de impactos. Ya se han identificado 7 impactos generados por el fracturamiento de lutitas. Y aparte de esa radioactividad, uno de los más cuestionados es el uso del agua como fluido para fracturar. Porque normalmente un yacimiento convencional de arenisca se fractura con polímeros. ¿Por qué? Porque la arenisca, como ella sí es permeable, pues no es necesario hacer pozos horizontales. Simplemente en un pozo vertical, con el hecho de fracturar la cara del pozo y hacer los canales es suficiente, porque la roca es permeable y el crudo fluye desde cientos de metros y hasta kilómetros alrededor del pozo hasta el pozo, a través de la misma roca, porque eso es una espona. La lutita no es permeable, y si usted quiere que le llegue crudo de 500 metros, tiene que fracturar hasta allá. En la arenisca, con solo fracturar la cara del pozo es suficiente, por lo cual el fluido involucrado en volumen es muy poquito, y por eso utilizan polímeros, que son fluidos sintéticos, entonces no utilizan agua. Y esos fluidos, que son polímeros, vuelven y los recogen, se los llevan para fracturar otro pozo. En cambio, cuando usted ya va a fracturar 3 kilómetros a la redonda, lógicamente el volumen que necesita es muy grande, y más o menos en Estados Unidos las estadísticas muestran que se han requerido entre 6.5 y 35 millones de galones de agua por pozo. Entonces, hoy en día uno de los recursos naturales que más se está agotando aceleradamente es el agua, y se está convirtiendo en un recurso escaso, por lo cual el utilizar esa agua, que se va a contaminar con un poco de químicos que le van a agregar, entonces ya es cuestionable. Y además en zonas donde el agua escasea, como en Texas, ¿sí? En California, pues los campesinos han sufrido mucho porque esa agua la han tomado del subsuelo, y al tomarla del subsuelo, y eso son zonas no recargables hídricamente, entonces el nivel freático se les ha bajado hasta 100 metros. Entonces, lógicamente, no es lo mismo que usted tenga un aljibe que encuentre el agua a 2 o 3 metros, a tener que bajar 100 metros, porque eso ya, un pocito de eso le está costando, por ejemplo, aquí en Colombia, más de 50 millones de pesos. Entonces, ha afectado a las comunidades, y eso es uno de los temores que tenemos aquí en Colombia, de que lleguen a tomar agua, ya sea superficial, de quebradas o ríos, como ya tiene autorización, por ejemplo, la empresa ConocoPhilly de San Martín Cesar, de la Corporación Autónoma del Cesar, tiene autorización para tomar agua de 27 quebradas, ¿sí? Hasta el 70% del cauce, y además del subsuelo perforar pozos profundos hasta 600, 800 metros de profundidad para tomar agua para fracturar. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos de San Martín, de la comunidad, de que los pueden dejar sin agua o bajarles el nivel freático. Entonces, eso es un impacto ambiental. Y el otro impacto ambiental es el uso del material propante que traigo aquí. Esta es la arena con la cual se rellenan las fracturas para que ellas permanezcan abiertas, después de fracturar. Porque obviamente la roca se abre, y al abrirse la roca, pues se abre con la presión del fluido fracturante, del agua. Al dejar de ejercer la presión, la fractura vuelve y se cierra.
¿cómo garantizamos de que la fractura no se cierre y permanezca abierta para que el crudo fluya a través de las fracturas? Metiéndole un material apuntalante, se llama, o propante. Arena, es una arena. Es arena. ¿Qué sucede? Que como usted se puede dar cuenta, Ramón, esta arena toda tiene que ser del mismo tamaño, perfectamente redondeada y de un tamaño muy pequeñito. ¿Eso qué significa? La relación más o menos es de 100:1 en cuanto al volumen en toneladas que requiere usted remover de una cantera. ¿Me explico? Si usted quiere tener una tonelada de esta arena seleccionada, tiene que remover 100. Las estadísticas que se tienen de los pozos fracturados en Estados Unidos, Canadá, México, Australia y en Argentina es de que más o menos por pozo se requieren entre 500 y 5.000 toneladas por pozo, obviamente dependiendo del área de fracturamiento, de las etapas de fracturamiento. Entre más grande sea el volumen fracturado, más arena se requiere. Entonces, si nosotros hablamos de que un pozo requiere, pongámosle, 500 toneladas de esta arena y multiplicamos eso por 100, estamos hablando de 50.000. 500 por 100, 50.000 toneladas que requiere mover o remover de una cantera para obtener las 500 toneladas para un pozo. Y el punto que se ha observado aquí en Colombia, uno de los puntos, se han observado 2 puntos que van a ser el suministro de arena, es Sabana de Torres y un municipio de El Tolima que se llama Villarrica, que inclusive la zona de reserva de arena es una reserva forestal, que hay unos bosques que son por allá, dicen que de la época de los dinosaurios, y están protegidos, pero eso ya lo compró Petrobras, ¿sí? Esa zona la compró Petrobras y la gente allá en Villarrica está obviamente prevenida porque van a ir por esa arena. Aquí Sabana de Torres, lógicamente, es la zona de cantera donde se está pensando sacar más o menos unas 30.000 toneladas por mes de esta arena, pero si vamos a hablar de 30.000 toneladas por mes, multiplique por 100, lo cual ustedes pueden imaginarse en los socavones como va a quedar Sabana de Torres. Por hecho, imagínense el Cerrejón 100 veces más grande. Sí, porque si, o sea, nos van a acabar el agua y aparte nos van a dejar unas troneras aquí que no... Lógicamente, Ramón, las troneras que van a generar van a llevar primero a la profundización del agua, porque esa agua va a ir a esos socavones. Las empresas que van a explotar esta arena tienen que hacer unos pozos profundos alrededor de la cantera para meter abajo bombas electrosumergibles para chupar el agua, para que el agua no vaya al fondo de las canteras, y eso va a bajar el nivel freático. ¿Qué significa eso? Primero, pues imagínense usted el paisaje cómo va a quedar en Sabana de Torres, y sobre todo el desierto, porque al bajar el nivel freático la vegetación, los árboles, sus raíces no encuentran agua, porque los árboles son seres vivos que viven del agua. Al bajar el nivel freático y no encontrar agua, los árboles se secan. Se secan, sí. Y ustedes a futuro van a ver un panorama. Un desierto, un desierto, básicamente. Y es algo de lo cual también se debe blindar Sabana de Torres. Grave. Eso es otro de los impactos. Ya estamos hablando de 3. ¿Usted sabe más o menos, ingeniero, en qué sitio se va a sacar de Sabana de Torres, se va a sacar esa arena? Sí, está contemplado desde Los Pinos, es un sitio que no conozco, pero ahora Los Pinos, la industria petrolera, desde Los Pinos hasta el aeropuerto, por toda la zona del aeropuerto y más allá, por allá, llegando hasta la entrada de Puerto Wilches, el 15 es que llaman. Sí, o sea todo lo que es la región de Agua Bonita, donde se encuentran las arenas silíceas aquí en Sabana de Torres. Yo no conozco muy bien Sabana, pero sí uno escucha a los colegas de la industria petrolera hablar, y a los geólogos, ¿no? Porque en esto pues tiene mucho que ver el geólogo. Y inclusive de Estados Unidos vino un empresario buscando contactos para venir a Sabana de Torres a hablar con el señor alcalde, porque piensan llevar arena de Sabana de Torres para Estados Unidos. Más o menos también unas 30.000 toneladas mensuales están hablando,
O sea, uno puede decir que es un potencial desde el punto de vista industrial y de generación de empleo y cosas así, pero hay que mirar las consecuencias. Las consecuencias, desde luego. La gente tiene ya dentro de sus conocimientos adquiridos de la industria petrolera, como pasa aquí en Sabana de Torres, de que los yacimientos petroleros son unas áreas finitas o locales. Por ejemplo, Payoa tiene su extensión, lo mismo provincia, lo mismo cualquiera otra de los yacimientos petroleros que nosotros conocemos y que los llamamos campos petroleros. Estos yacimientos convencionales es una acumulación de crudo que ha migrado desde la roca generadora a través de fallas y ha llegado a una arenisca que tiene un sello y ahí se acumula. Entonces es una acumulación puntual que a través de la sísmica pues se descubre o se detecta esa trampa y se perfora y se descubre que tiene hidrocarburos, y ese es el yacimiento convencional y es muy local, ¿sí? Es finito. Pero cuando hablamos de yacimientos no convencionales o de rocas generadoras como la Lupita, la Luna, Tablazo y Simití, que son las 3 rocas generadoras de crudo aquí en el Magdalena Medio, conocidos geológicamente como el Cretáceo, pues son yacimientos regionales, Ramón. O sea, son esa formación La Luna, por ejemplo, se extiende desde Aguachica de Aguachica y Gamarra hasta Honda, Tolima, y lógicamente desde la cordillera central hasta la cordillera oriental. Todo el Magdalena Medio es un solo yacimiento no convencional. Este problema no es de solo San Martín, Cesar, porque San Martín pues ha tenido resistencia por la llegada del fracturamiento hidráulico de lutitas con la empresa ConocoPhillips en el bloque Valle Medio Magdalena 3, que obviamente cubre parte de San Martín y parte de Aguachica. Pero eso no significa que no vaya a tocar los demás municipios del Magdalena Medio. Lo que pasa es que ConocoPhillips picó en punta. Fue el primero en solicitar y de que el pozo Pico Plata 1, que fue perforado por la Shell como yacimiento convencional, pues ConocoPhillips pidió autorización para pasarlo de estratigráfico a pozo exploratorio A3 y para no convencionales. Entonces se alertó la gente. Luis Galvis de la USO conoció de ese proyecto, alertó a la comunidad, me invitó a mí a que les diera una charla y empezó la resistencia. Pero lógicamente el resto del Magdalena Medio, desde que allá se descubra que la formación La Luna sí tiene un potencial hidrocarburífero, y lo mismo Tablazo y Simití, las demás empresas que tienen bloques alrededor lógicamente van a pedir lo mismo. Ya aquí en Puerto Wilches hay un bloque que la tiene la ExxonMobil, también en Cimitarra está la empresa Pares con el bloque Valle Medio Magdalena 9, inclusive hacia la cordillera oriental en Cundinamarca ya hay bloques de la cordillera que también los tiene la empresa ExxonMobil y Ecopetrol. Y Ecopetrol tiene aquí Valle Medio Magdalena 5, que es el área que va entre las Sirio Infantas y Casabe, ¿sí? Y esos ya están aprobados para hacer fracturamiento de lutitas. Inclusive ya se han perforado 4 pozos estratigráficos por parte de Ecopetrol y un pozo exploratorio que es Casabe K. Uno de ellos ha sido muy polémico, como es Coyote 1 ahí en San Vicente Chucurí. Entonces el problema va a ser por todo el Magdalena Medio. Tarde o temprano van a llegar a Sabana de Torres, porque vuelvo y repito, es un yacimiento infinito, regional. En cualquier parte del Magdalena Medio donde perforen y hagan fracturamiento hidráulico van a obtener hidrocarburos de esa roca, si se comprueba que, por ejemplo, allí en Pico Plata 1 de San Martín hay petróleo y el potencial es bueno, se extiende por todo el Magdalena Medio. O sea que la problemática es regional, involucrando departamentos desde el Cesar, sur de Bolívar, Santander, Antioquia, Boyacá. O sea, eso va a ser inmenso. Y viene un problema más grande, que no lo hemos tocado, uno de los 7 impactos, y es la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por la migración de los hidrocarburos a través de las fallas naturales.
Ya existe ese problema de migración de hidrocarburos a través de fallas naturales, pero como su nombre lo indica, es algo natural. ¿Sí? Si usted va, por ejemplo, aquí a la quebrada del Guamo, más abajito del campo de Payoa, ahí esa quebrada desde el año 2002 empezó a salir crudo por una falla. Allá en Cimitarra, en la quebrada La Verde, hace 6 meses empezó a salir crudo a la quebrada y la contaminó. Eso es algo natural, que el crudo llega a la falla y a través de la falla sube. Pero ¿qué va a pasar con el fracturamiento hidráulico de lutitas? Que va a haber una interconexión entre las fracturas inducidas por la industria con las fallas naturales que ya hay en la región. Y obviamente esa interconexión va a permitir que esos hidrocarburos no solamente migren hacia los pozos que hace la industria, sino hacia las fallas naturales que ya existen, y a través de las fallas el crudo es un lubricante y la presión que se va a generar y se ejerce para fracturar va a reactivar estas fallas naturales, las puede convertir en fallas de cizalla. Una falla de cizalla es una falla que se corre y queda abierta, como cuando uno cierra mal un cierre, que queda un pedazo montado, entonces queda un espacio y por ahí va a migrar el crudo a superficie hasta llegar obviamente a los acuíferos subterráneos, los va a contaminar, y a superficie contaminando las quebradas, los caños y las ciénegas, y vamos a ver un espectáculo en el Magdalena Medio a futuro. Eso no va a ser inmediato porque el crudo demora en subir 5, 8, 10 años. Así pasó en Pensilvania, se demoró 5 años en subir el gas. ¿Sí? Aquí puede demorarse más porque están más profundas las rocas generadoras que van a ser fracturadas. Pero nuestros hijos y nuestros nietos van a ver las ciénegas prendiendo candela. ¿Por qué? Porque no va a dejar de haber el pescador o el campesino que ve burbujeando el gas y va y le prende candela. Y entonces esos videos que nosotros vemos de Estados Unidos y Canadá y Australia, ese diputado que en una canoa le prendió allá a un río, eso lo vamos a ver aquí en el Magdalena Medio, ¿sí? Y vamos a ver todas esas ciénegas prendiendo candela, que van a ser fuegos eternos. Algunos dirán que son juegos de los dioses, que se va a acabar el mundo. Todos esos cuerpos de agua contaminados con petróleo. Ese va a ser el impacto más grave. Y lo que nosotros hemos estudiado en la UIS, que ya hemos hecho más de 30 proyectos en el grupo de investigación de estabilidad de pozos en conjunto con el ICP, es que la interconexión de las fracturas inducidas con las fallas naturales es inminente. Eso tiene una probabilidad del 100% de que va a ocurrir. ¿Y por qué va a ocurrir eso, Ramón? Porque mientras que uno cuando fractura una arenisca, las fracturas son verticales hasta que se extienden y llegan al sello que tiene el yacimiento, y ahí para. Y por eso cuando se fractura un yacimiento convencional no requiere ni siquiera de un permiso de la CAS, en el caso de Santander, y menos una licencia ambiental. En el caso de fracturar una lutita, la ANLAN le exige licencia ambiental. ¿Y por qué le exige licencia ambiental? Porque va a impactar. Si el proyecto no impactara, no le exigiría licencia ambiental. El solo hecho de que la autoridad ambiental exija licencia ambiental es porque va a impactar. ¿Y por qué va a impactar el fracturamiento de lutitas? Porque allí las fracturas van a ser horizontales. Y al ser horizontales, ellas van a caminar y las va a abrir el mismo crudo y el gas hasta que lleguen a una falla natural. Esta zona es la segunda zona sísmica más grande del mundo, es el segundo nivel sísmico más grande del mundo. Y si usted entra por Google a la página de la Red Sismológica Nacional, miren el mapa de fallas en Colombia y verá que todo lo que comprende de la cordillera oriental hacia el Pacífico y el Atlántico, toda la parte central, la cuenca del Valle Medio de Magdalena, está fracturada con fracturas que tienen una geometría fractal que parece una espina de pescado y se interconectan entre ellas. Por ejemplo, las de aquí el Magdalena Medio se conectan todas con la falla que va de Bucaramanga a Santa Marta, ¿sí? Usted la mira en el mapa y parece una espina de pescado. Y hay fracturas secundarias y terciarias, todo es una red, por lo cual la probabilidad de que las fracturas inducidas por la industria se interconecten con estas fallas naturales es 100%. Y obviamente va a haber la migración de hidrocarburos a la superficie y toda esta zona va a ser contaminada tanto a nivel subterráneo como superficial por los hidrocarburos que van a migrar por culpa del fracturamiento hidráulico.
Profesor, yo veía una vez en un programa de la National Geographic por televisión que California, que es uno de los estados tal vez que es agricultores donde se cultiva maní y otro tipo de cultivos que se hacen a gran escala en ese estado, el suelo es que se ha hundido unos 20 o 25 centímetros y hay muchas zonas de California que están totalmente desérticas, que ya no consiguen el agua para cultivar. Algunas personas de Sabana de Torres dicen que en donde se ha hecho sísmica, aquí en Sabana de Torres, se han secado los caños de las veredas donde ellos están. ¿Eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Es algo análogo. La sísmica con explosivos es un fracturamiento chiquito, no hidráulico, ¿no? Sino se fractura es con la explosión del silmigel. ¿Sí? El explosivo se ubica siempre también en una lutita, porque en el subsuelo está conformado por capas de arena, lutitas, calizas, dolomitas, mantos de carbón, etc. Cuando la industria petrolera hace sísmica, ubica primero por topografía y con registros geoeléctricos donde está la primera capa de arcilla, llamémoslo así, o barro, que geológicamente como roca se conoce como lutita. En inglés se llama shale, por eso hablan del shale gas o el oil shale. Entonces ubican primero la lutita. ¿Por qué? Porque la lutita es más dura, es de barro y en cambio la arena es más frágil. De la arena se hace el vidrio, del barro se hace el ladrillo. Entonces es una analogía, el vidrio es más frágil que el ladrillo es más duro. Entonces la industria busca esa primera capa de arcilla o de lutita para ubicar ahí el explosivo. Con el explosivo la fracturan y al fracturarla, pues por la fractura se empieza a filtrar el agua que hasta el momento antes de hacer la sísmica ha sido retenida por esa lutita. La lutita es un sello que no permite que el agua se profundice. ¿Sí? Entonces usted en su finca tiene el agua que encuentra a 1, 2 metros, 3 metros, ese es el nivel freático. Cuando pasan por su finca y le hacen la sísmica, los explosivos rompen el sello y el agua se va por esas fracturas, se cuela y el nivel freático se baja. Haga de cuenta que a usted se le rompe un tanque. ¿Sí? Entonces, lógico, esa es una queja de las comunidades que pasa la sísmica y le acaban el agüita. A veces las fracturas de un pozo y otro de la sísmica, como eso van separados 100, 200 metros, a veces 60 metros, esas fracturas también caminan horizontalmente entre sí hasta que se unen. Cuando se unen, pues el agua, que llamamos meteórica, pues empieza a cambiar de curso y se va por las fracturas, y si esa agua más abajo salía y era un nacedero, ese nacedero se seca. ¿Sí? Porque coge para otro lado y puede ser que aparezca en otro lado y a otra finca que no tenía nacedero le apareció un nacedero. Eso es cierto. Todo eso. Con el tiempo, por ejemplo, las fincas también se cuartean o se fracturan. Es un fracturamiento chiquito, pero lógicamente a nivel superficial, que también va a impactar, y eso es cierto. ¿Sí? En Estados Unidos, en Texas, es lo que le comentaba antes don Ramón, que por tomar el agua del subsuelo para fracturar dejaron a la gente sin agua porque se profundizó y bajó 100 metros. Cosas que posiblemente puedan ocurrir aquí. Aquí no hay estudio de aguas subterráneas, no tenemos laboratorios de aguas subterráneas, no sabemos si aquí las zonas de aguas potables o aguas dulces del subsuelo sean recargables o no sean recargables. Si son recargables no hay problema, pero si no son recargables el nivel freático se va a bajar. De todas formas son riesgos que no se deben correr y ya la Constitución nos protege porque hay un principio de precaución. Y si ese principio de precaución nos, digamos, blinda en el sentido de que si existe la probabilidad de que haya un riesgo, lo mejor es no hacerlo. La única forma de llevar a cabo una actividad es que esa probabilidad de que haya un riesgo sea cero. Pero desde que haya algún riesgo, haya probabilidad mayor de cero de que se presente un riesgo o un impacto, es mejor evitarlo. Pero aquí en Colombia usted sabe cómo se maneja todo, Ramón. Todo son influencias políticas, intereses económicos, la parte social y la parte ambiental no le interesa, sino por ahí algunos ambientalistas.
Con el tiempo, la sociedad se va a dar cuenta de los errores que cometen, que a veces por querer tener un empleo, un 28azo, algo que es efímero, y poderse tomar unas cervezas, ¿sí?, terminan generando un daño para las futuras generaciones. Y eso sí, ya nuestros hijos y nuestros nietos serán los que nos van a juzgar por esas decisiones alegres y aceleradas de querer tener algo pan para hoy y hambre para mañana. Y eso es lo que nosotros tenemos que concientizarnos, porque si no, nuestros hijos nos van a juzgar si tomamos malas decisiones, irán a nuestras tumbas, sacarán nuestros huesos y los van a quemar. Sí. Solucionar el hambre hoy y ponerla para, no para mañana, sino para el resto de la vida, porque el ejemplo más grande lo tenemos aquí en Sabana, profesor. Nosotros tuvimos un verano, este verano fuerte que hubo hace 2 años en el país, que empezó precisamente desde finales del mes de noviembre y se prolongó casi hasta marzo, que no llovió. Sabana de Torres, que es un municipio que tiene unas cuencas bastante fluidas. Aquí está la quebrada La Venecia, la quebrada La Santos, la quebrada San Isidro, el río Lebrija, en fin. Nos quedamos sin agua, ingeniero. Se secó totalmente la quebrada San Isidro, que es la quebrada que surte de agua al acueducto, y duramos más de casi 2 meses teniendo que recoger agua en carrotanques solo por eso. Entonces, el problema es que ya sabemos que ese tipo de agua se va a acabar, las aguas de las cuencas, de las quebradas se va a acabar, y nos va a quedar solamente el subsuelo, el agua subterránea que estamos hablando. Pero si la van a envenenar, pues de una vez apague y vámonos, porque ¿qué más hacemos? Usted, habíamos hablado, ingeniero, de 4 temas que usted nos había dicho, 4 daños. ¿Qué otros daños más causa el fracking? Sí, entonces hemos hablado de la radioactividad. Sí, claro, gravísimo, sí. El uso del agua para fracturar. De la arena. De la arena 3. Sí. De, lógicamente, la migración de hidrocarburos a través de las fallas naturales, que contaminaría obviamente las aguas subterráneas y superficiales. 4. La 5ª son los sismos, porque lógicamente cuando se fractura y se interconecta con las fallas naturales y estas se activan, se mueven. Al moverse son los sismos. Cuando tiembla o hay un terremoto natural, es porque abajo una falla se movió. Entonces aquí nosotros vamos a generar, la industria petrolera va a generar sismos inducidos, terremotos inducidos, que van a ser de pronto de baja intensidad, donde se ha hecho siempre el fracturamiento hidráulico, se ha activado tectónicamente y ha generado sismos en Estados Unidos. Usted lo ha visto en las noticias, que han llegado a 3, 4, hasta 5 grados en la escala de Richter. El problema no es la magnitud del sismo, Ramón, es la frecuencia, no es la intensidad, es la frecuencia. Voy a darle un ejemplo. Usted tiene esta casa a la orilla de una carretera y pasa una tractomula, tiembla. Es un sismo muy pequeño. Y si pasa una tractomula de vez en cuando, vaya y venga. Pero ¿qué pasa si a usted por el frente de su casa le pasan 100 tractomulas diarias? ¿Cómo van a quedar sus pisos y sus paredes? Es la frecuencia, porque eso va a generar sismos pequeños pero muy frecuentes, y esa tembladera frecuente va a tener un efecto en las viviendas, ¿sí?, en las casas. En Estados Unidos eso es lo que ocurre. De vez en cuando va a haber un sismo que lo va a sentir todo el mundo y va a generar pánico. Entonces ese es un 5º impacto, ¿sí?, que es la sismicidad. El otro problema es el agua o el fluido fracturante, cuando sale no solo contaminado con lo que llaman el NOR o los iones radioactivos, sino los mismos químicos que la industria utiliza para que esa agua, por ejemplo, transporte y sostenga este material del puntalante o la arena. La sola agua no es capaz de arrastrar la arena, porque abajo en los pozos horizontales se asentaría esta arena y no llegaría a las fracturas. Hay que garantizar que esta arena llegue a la fractura, entonces hay que volver el agua, digamos, transportante. Para eso hay que echarle gel, o sea, viscosificantes. Además tiene que agregar químicos o ácidos que abajo disuelvan la roca para ayudar a agrandar los canales o las fracturas.
y inhibidores de precipitación, por ejemplo, de iones que sean también generadores de corrosión. En sí es un cóctel de químicos, don Ramón, un cóctel tan grande que se estima entre más o menos unos 60 químicos, que lógicamente ellos dicen que son químicos que se utilizan en la casa, ¿sí? Y eso es cierto. Lo que la industria dice que utiliza en la casa, como por ejemplo el ácido acético, es el mismo vinagre, pero lo que hace que un veneno sea veneno no es la sustancia en sí, es la concentración. La concentración de ácido acético en un vinagre es muy bajo. Sí, muy poco. Pero obviamente el ácido acético que le agregan allá al agua para hacer el fracturamiento es una concentración ya tóxica. Entonces, nomás cuando uno va al médico y le receta un medicamento, le toma el peso a uno y le dice, tómese una cucharada cada 8 horas y hágase este tratamiento durante 9 días y vuelva. Entonces uno dice, entonces yo me tengo que esperar 9 días. No, yo quiero mejorar ya. Y entonces toma todo el frasco. ¿Qué pasa si usted toma todo el frasco? Se intoxica y se puede morir. ¿Por qué? Porque cambió la concentración. Entonces esas sustancias sí las puede tener uno en los productos del hogar, pero unas concentraciones mínimas, sí. Como por ejemplo el enjuague bucal tiene fenoles y los fenoles son cancerígenos, pero la concentración que tiene de fenoles en enjuague bucal no es tóxico. Pero lógicamente en la industria petrolera sí utilizan unas concentraciones que son tóxicas. Entonces la disposición de esos fluidos fracturantes, cuando ya fracturan y ellos regresan a la superficie, generan otro problema de contaminación ambiental. ¿Dónde los voy a ubicar? Donde los ubiquen están contaminando. Entonces ahí estamos hablando de ¿cuánto? Un sexto impacto. Sexto impacto, y el séptimo es la migración de gas que va a salir por las fallas y obviamente que le van a prender candela. Y si no le prenden candela, pues va a salir ese metano a la atmósfera. Resulta de que el metano es 68 veces más, digamos, grave, o tiene un 68 veces más efecto de invernadero que el CO2. Es gravísimo. Entonces eso va a generar en la región de la zona del fracking, va a generar unos veranos atípicos, porque va a generar un efecto invernadero local en esa región. Aquí en Magdalena Medio, todo ese metano que se va a escapar a la superficie, que va a ser mucho metano, se estima, según la NASA, en Estados Unidos, en la zona de fracking, el 70% del metano en la atmósfera generadora de efecto invernadero es por el fracking. Entonces aquí van a haber unos veranos atípicos. Si usted me está hablando de hace 2 o 3 años, un verano grave que murieron en los llanos orientales, los chicuilos, aquí van a sufrir de veranos más graves, obviamente no inmediatamente después de hecho el fracking, años después, con la acumulación de metano, porque el metano en la zona caliente o tropical se va a la parte alta y va a impedir de que los rayos solares reboten y salgan. Entonces se va a generar un horno microondas, porque ese rayo solar viene a la Tierra, se devuelve, llega a la capa de metano y se devuelve, y es un horno microondas que va a generar en la región un sobrecalentamiento y veranos muy grandes. Otro impacto ambiental, 7 impactos ambientales que les va a dejar el fracturamiento hidráulico. Yo le dejo a la ciudadanía de Sabana de Torres y Magdalena Medio y Colombia esta inquietud, y que decidan, porque lo que están decidiendo hoy en día el país no es para nosotros, es para nuestros hijos y nuestros nietos. De acuerdo, profesor. Entonces, ¿cómo entender, profesor, esos mensajes que también se vienen dando a través de las redes sociales y de los mismos medios de comunicación, de las personas que en cierta forma, se puede decir, están de acuerdo con esta modalidad y dicen que las personas que nos estamos oponiendo a esto, que nos estamos colocando al frente o en contra de esta modalidad del fracking, somos unas personas que no conocemos el tema y que no sabemos que si eso se hace de una manera, como dicen ellos, controlada, no surge ningún impacto y no tiene ningún problema, y sí estamos impidiendo el desarrollo de los municipios donde se explote esto. ¿Por qué ellos dicen eso, profesor? Si yo viviera y dependiera de la industria petrolera y hiciera mercado con un sueldo que estuviera vengando de la industria petrolera, no estaría sentado aquí.
Estaría diciendo lo contrario. Estaría diciendo lo contrario porque habrían unos intereses muy personales que lógicamente los que están a favor del fracturamiento hidráulico, que saben de los daños y de los impactos, lógicamente los niegan, como cuando a uno la mujer lo descubre infiel, ¿no? Que eso hay que negarlo. Entonces ellos lo niegan porque tienen sus intereses personales y lógicamente viven de eso, ese es su sustento. Y a ellos al final les importa un carajo porque no tienen conciencia ambiental ni piensan en el futuro, sino piensan en el hoy. Pero, por ejemplo, el vicepresidente de Ecopetrol, Héctor Manosalva, estuvo dando una charla sobre este tema en la UIS, obviamente a estudiantes y profesores de petróleo, ingeniería química y de otras carreras. Y una de las cosas que dijo allá, y lo tengo grabado, es que este material propante no se puede importar porque si se importa ya no es rentable el negocio. O sea que sí lo van a explotar aquí de las carteras de acá. Acá posiblemente va a venir a decir la industria que no se preocupen que esto lo van a importar de la China. ¿Sí? No es posible, y lo dijo el vicepresidente de Ecopetrol. No es rentable. No es rentable. De la misma manera, por ejemplo, si usted les va a argumentar a ellos de que la fractura de lutitas van a ser horizontales y se van a interconectar con las fallas naturales y va a haber migración a través de la falla de superficie, ¿quién controla eso? Nadie. ¿Quién se va a meter abajo a evitar que eso ocurra? Ellos no pueden decir de que van a hacer un fracturamiento hidráulico, que no, es algo que no se puede controlar. Ellos fracturan, meten 5.000, 8.000 PSI, libras de presión, y abajo la naturaleza. Es como cuando usted va a romper un vidrio, ese espejo que tiene ahí Ramón, y dice, no, es que yo voy a hacerle aquí una estrellita nomás, y usted rompe, no, que le pegue el martillazo. Se va todo. Se va solito, y usted no sabe por dónde va a coger la fractura. Y eso va a ocurrir abajo. Ellos no saben y ellos no lo van a poder controlar. Pero ¿sabe qué le van a decir? Las fracturas son verticales. Ayer en Bucaramanga dijeron que iban a ser horizontales. Entonces uno los escucha, esos hablan en cada región lo que les conviene. ¿Sí? Y lógicamente dicen cosas que son verdades a medias. Pero para mí una verdad a medias es una doble mentira. Y lógicamente yo soy ingeniero de petróleo y profesor de la UIS, donde formamos el recurso humano calificado que la industria petrolera necesita, pero es que tiene que haber ética profesional. Hagamos de cuenta un médico, un cirujano, si él es ético y ve que el paciente puede quedarse en la sala de cirugía porque es alérgico a la anestesia, él le dice, prefiero yo perder lo que me va a ganar de honorarios, ¿sí?, que hacerle la cirugía porque corre el riesgo de que usted quede ahí. El que no es ético, ¿sabe qué hace? Le dice, fírmeme aquí, de que si usted se muere allá, yo no soy responsable. Ese es el antiético, y eso lo hay en todas las profesiones. Hay personas que somos éticas y hay otras que no son éticas y van por intereses económicos y lógicamente le importan las consecuencias que le vayan a pasar a los demás. Yo les hago una pregunta a los televidentes. Si donde ha llegado el fracturamiento hidráulico de lutitas ha impactado, ¿será que a nosotros no nos va a impactar? O sea, nosotros estamos protegidos por el Niño Dios, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o como dijo Echeverri en el Congreso hace un año, por los alienígenas. A nosotros también nos va a impactar. Ya impactó en Argentina también, en Vaca Muerta, que era lo que tenían para mostrar que allá no ha pasado nada, pero no ha pasado nada porque no han transcurrido 5 años. Ya está saliendo el gas a superficie. ¿Sí? Es que ese impacto no va a ser inmediato. Ese cuentico que tienen de que vamos a hacer un pozo piloto para revisar a ver y hacer vigilancia y monitorear. ¿Quién se va a esperar 5 o 10 años ahí en el pozo piloto esperando? ¿Quién va a aguantar ahí esperando a ver si dentro de 10 años va a salir el crudo a superficie? No, el pozo piloto lo pueden hacer y ya lo han hecho. Y ese impacto no se ha visto todavía. Mire, es que en las olas sísmicas los impactos se pueden dar hasta 20 años después. Estos problemas de la sísmica que han habido, por ejemplo, en San Vicente de Chucurí, en la vereda de Llana Caliente, que se derrumbaron 47 fincas, eso se generó 5 años después. Aquí en el Bajo Simacota, donde don Reinaldo, que la finca se le cuarteó y el agua se le fue más de 100 metros, fue 5 años después. Y esto es más profundo, por lo cual se puede demorar más de 5 años. ¿Quién va a esperar? Lógicamente, cuando termine y se den los impactos, las petroleras ya se han ido. Ahora, lo otro, Ramón,
¿Para quién va a ser ese hidrocarburo? Mirando los contratos de la NH, son concesiones con cero para el país. El bloque que ya, de los bloques que ya están adjudicados y contratos firmados para fracking de lutitas en Colombia, que son 9, el que más le da al país porcentaje en la producción es ConocoPhillips del Valle Medio Magdalena 3 en San Martín, 2%. El resto dice el contrato que el crudo es de ellos y que tienen libre disponibilidad de ese petróleo, se lo pueden llevar, no están obligados a que nos lo vendan, o sea que no tenemos garantizado el suministro interno. Además dice el contrato que si lo venden, tendremos que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo, o sea que nos sale más costoso que importarlo. Entonces yo digo, fracking ¿para quién? Si eso lo fuéramos a hacer para nosotros y listo, se acabó el agua, o no es que la acaben, que la contaminen, tengamos recursos porque nos volvimos ricos igual que Arabia o igual que Noruega, y entonces tenemos recursos para que nos den agua en botellón, ¿sí? Bueno, listo, háganlo, pero es que ni siquiera esos recursos nos van a quedar a nosotros. Eso va a ser un saqueo descarado de nuestra riqueza, y lógicamente que las empresas que vinieron son aquellas que hace 100 años llegaron aquí, ya conocen la cuenca, saben que abajo está la roca generadora. En esa época no la produjeron porque no había tecnología. Ahora que hay tecnología, regresó la Shell, regresó ExxonMobil, que es la misma Tropical Oil Company, regresa ConocoPhillips, regresó Pares, o sea, todas las grandes multinacionales son las que tienen esos bloques, y con cero para el país en la gran mayoría de ellas. Las regalías, que son del 8%, en el caso de hidrocarburos no convencionales tienen un descuento del 40%, o sea que no van a pagar el 8 sino el 4,8. Unas migajas de regalías que las centralizó Santos con el acto legislativo 05, donde reforman el artículo 360 y 361 de la Constitución, que decía que eso era una compensación para los entes territoriales, lo quitaron, para poderla centralizar y estar reglamentada mediante la ley 1530 del 2012, donde dejaron los entes territoriales, municipios y departamentos productores sin regalías, o si no, pregunten al alcalde y a los concejales. Y además, esas regalías miserables que estaban pagando, las descontaban del impuesto a la renta a la DIAN, por un concepto de la DIAN del año 2005, que es el concepto 015766, que Robledo demandó junto con el economista Álvaro Pardo, y que hace un mes falló el Consejo de Estado tumbando eso, y nosotros dejamos de recibir por ese regalito, esa preventa tributaria, dejamos de recibir 18 billones de pesos, o sea, nos hubiéramos ahorrado la última reforma tributaria, que fue una reforma que nos la hicieron a los asalariados, al estrato 3, nos metieron la mano al bolsillo. Nosotros estamos pagando la reforma tributaria que la hubiéramos evitado si no hubiera habido esa preventa que afortunadamente ya el Consejo de Estado tumbó, más otras reformas, otras prebendas tributarias que ellos tienen, como no pagar IVA. Nosotros hacemos mercado y pagamos IVA, ellos no pagan IVA, no pagan impuesto de remesa, se pueden llevar el 100% de las utilidades para sus casas matrices, y el 7% de impuesto de remesa la quitaron la reforma 1111 del 2006, la reforma tributaria. ¿Sí? Pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. El plan Vallejo, que era para incentivar empresas nacionales, ¿sí?, sin impuestos de industria y comercio y toda esta cosa, lo extendieron a las multinacionales. En sí, Ramón, resumiendo, es más lo que nosotros les perdonamos en impuestos que lo que nos dan en regalías. Pueden revisar, por ejemplo, televidente, la página de la Contraloría General de la República, y bájense un informe que se llama Un año después, es del año 2013, es un año después de la reforma de las regalías, por eso se llama Un año después. Ahí la Contraloría encontró en sus cuentas que es más lo que nosotros les perdonamos en impuestos a las petroleras y a las mineras que lo que recibimos de regalías. Inclusive recomienda, dentro de sus, valga la redundancia, recomendaciones, recomienda que no cobremos regalías, pero que nos paguen todos los impuestos. Entonces, lo que se ha configurado aquí en Colombia con los cambios en la política petrolera de los gobiernos de Pastrana y de Uribe es que se configuró un saqueo de nuestra riqueza. Y así es que no impactara, hay que oponernos, porque es el saqueo de nuestra riqueza, pero sí no va a impactar.
Entonces, muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muy importante, Ramón, y cuenten conmigo. Hay que capacitar a la comunidad que ella tenga conciencia y esta consulta popular sea un éxito, por lo cual estoy dispuesto a que cuando me inviten a Sabana de Torres a hacer una exposición con BioBim y mostrar las evidencias, que conozcan los testimonios y mostrarles las pruebas que hemos hecho en la UIS a nivel científico, para que la gente se concientice y lógicamente pueda detener esta locomotora mineroenergética que lógicamente va a generar desastres, y con una política petrolera nefasta, saqueadora de nuestro país, y por lo cual nosotros tenemos que detenerla de alguna manera, porque vuelvo y repito, las futuras generaciones van a decir que nosotros como abuelos de ellos fuimos shakiros, ciegos, sordos, mudos, que fuimos muy sumisos, que no hicimos nada, y ni siquiera van a tener o van a colgar una fotografía de nosotros en la sala de recibo, porque no lo merecemos si no actuamos ya.